Y para hablarnos más de este tema, agradecemos a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, por acompañarnos en este espacio. Secretaria Citlali, muy buenas noches, bienvenida a Punto de Muchas Referencia. gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida, secretaria. Gracias, César. Un día histórico, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay líneas de acción muy concretas. Yo comentaba al inicio que esto debería interpretarse como el punto de partida para que el país por completo cambie ahora sí. Pues yo creo que si no exageramos cuando decimos que es un día histórico y que estamos a la vanguardia de el mundo y de nuestra región, porque en ningún país habían avanzado tanto la participación política de las mujeres, por ejemplo, las cámaras son paritarias, etcétera. Pero estas reformas establecen en la Constitución obligaciones del Estado, primero que reconocen el retraso histórico al que las mujeres hemos estado pues sometidas en términos de derechos, ¿no? Es cotidiano escucharnos decir que a las mujeres nos cuesta doble o triple todo, porque cuando hablamos de igualdad a secas, pues es como un anhelo, un deseo, pero la realidad es que todavía no hemos alcanzado una sociedad igualitaria donde sea igual de sencillo o tengamos las mismas oportunidades hombres y mujeres para estudiar, para trabajar, para acceder a un empleo, a un buen sueldo, para tener una vivienda y ya no digamos para vivir sin violencias. Entonces, bueno, estas reformas plantean una obligación y compromiso del Estado mexicano para esforzarse en todos los ámbitos, desde acciones como paridad en los gobiernos hasta acciones que eliminan la brecha salarial, por ejemplo, ¿no? En que mismo trabajo, mismo salario que hagan hombres y mujeres, que tristemente a veces conocemos muchas realidades de trabajos que los hacen, tienen el mismo puesto, el mismo trabajo, hombres y mujeres, y lamentablemente las mujeres tienen menos sueldo. Entonces, bueno, la verdad es que es histórico, son las primeras reformas que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se aprobaron, hoy ya la publicó en el Diario Oficial de la Federación y mañana inician en vigor y a raíz de eso, bueno, se realizarán otras leyes secundarias y, digamos, todo el Estado mexicano nos toca entrar en coincidencia con esa norma constitucional. Justamente sobre esa parte me gustaría hablar un poco, secretaria. Hubo una frase muy significativa que lanzó esta mañana la senadora Malú Micher, que es falta la carnita a través de estas leyes secundarias. ¿Cómo se le pone carnita a todo esto? Por ejemplo, pensando nada más en uno de los ejes que es una vida libre de violencia para las mujeres. Ahí hay una visión integral, desde luego, que no solo tiene que ver con lo punitivo o en materia de seguridad, sino es mucho más amplio, tiene que ver también con la educación. ¿Cómo le van a entrar a esto? Claro. Mira, yo diría que son tres fases, ¿no? La prevención, que me parece que es la más importante, es decir, cómo hablamos desde las escuelas, niñas, niños, adolescentes, a empezar a respetarnos, a ubicar las violencias que a veces están muy cotidianas y cómo las combatimos, las prevenimos, antes de que se vuelva algo normal cuando vamos creciendo, cuando somos más adultos. Claro. Entonces, bueno, hay que prevenir que la violencia sea algo normal en nuestra cotidianidad. Hay que atender la violencia que ya existe ahora, digamos. Muchas de las problemáticas en la violencia es la falta de procuración de justicia. ¿Cuántos casos conocemos de mujeres que son golpeadas, por ejemplo, y que en el Ministerio Público les dicen, bueno, está viva, regrésese a su casa? Sí. Y lamentablemente las siguientes golpes vuelve a no actuar una autoridad y termina muchas veces o tristemente en un feminicidio. Entonces, estas reformas plantean, por un lado, a todas las autoridades de la seguridad que tengan que ver con seguridad pública, a asumir un enfoque de género, digamos, que la acción de las fuerzas policíacas tengan ese enfoque, y a todas las personas juzgadoras también, que esto implica, pues por supuesto, y ahí estará la Secretaría de las Mujeres, una capacitación constante, reformas a las leyes. Esta reforma constitucional también plantea la creación de fiscalías especializadas para atender específicamente delitos de género. Hace algunas semanas atendimos, por ejemplo, un tema en Querétaro. La actuación de la Fiscalía respecto a la violación de una niña había sido
y por eso fue indignante, contradictorio hasta la lógica. Es decir, a quien estaban juzgando era una niña de 14 años que lamentablemente tuvo un aborto espontáneo, y a quien buscaban, digamos, presentar como víctima era a el hombre que la agredió, la violentó sexualmente. Entonces, esta falta de sensibilidad, de visión de género en las personas juzgadoras, pues por supuesto que termina por, como decía Malú Micher, generar otro tipo de violencias. Entonces, pues digamos, es como el compromiso del Estado mexicano, se desdobla en otras leyes secundarias que garanticen o reglamenten, digamos, la ejecución de esos derechos, pero también el acompañamiento y el seguimiento. Y creo que en ese sentido la creación de la Secretaría de las Mujeres va de la mano de estas reformas, porque, bueno, pues nosotras seremos vigilantes, acompañantes, coadyuvantes de que los tres poderes de la Unión, todos los gobiernos de los tres órdenes, digamos, federal, estatal y municipal, digamos, como que asuman esta nueva mandato constitucional, que además una de las reformas plantea los deberes reforzados con las mujeres, que esto parte de el compromiso que se tiene con la igualdad entre hombres y mujeres, con la atención y la prevención a la violencia, pero también el reconocimiento de que hay que reforzar los esfuerzos cuando se trata de mujeres por la violencia que a veces, pues lamentablemente, se ha normalizado en nuestro país y en general en el mundo. Dentro de este nutrir a esta reforma constitucional y aterrizarla para que sea efectiva, ¿se ha contemplado también la idea de establecer sanciones a la violación de estas normas? Lo digo porque en algún momento se ha planteado la idea de que una reforma, una ley sin dientes, una autoridad sin dientes, como le llaman, no funciona por completo. Bueno, no atender una ley o no atender la Constitución tiene sus implicaciones. Justamente por eso es importante, porque no es un discurso político, no es un acto simbólico, es la principal norma constitucional y las leyes. Y una de las cosas que la presidenta, que anunciamos también ya hace varias semanas con ella, es la entrega de una cartilla de los derechos a todas las mujeres de este país. Entonces, ¿por qué queremos la máxima promoción de los derechos de las mujeres? Porque eso va a permitir que haya una mayor exigibilidad, eso va a permitir que, por ejemplo, si yo ya sé que tengo derecho a ganar igual que mi compañero que hace el mismo trabajo, pues tengo que exigir mi derecho, ¿no? Entonces esta cartilla va a tener una línea que estamos trabajando, una línea de las mujeres, que pueda marcar y decir, bueno, me dijeron que yo tengo este derecho, pero pues en mi empresa no pasa. Y, claro, digamos, intervenir con la Secretaría del Trabajo, etcétera. Entonces, insisto que va de la mano de una voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la creación de una secretaría, y pienso yo también que del entendimiento, lo diré así, por voluntad o por inteligencia de todos los gobiernos y los poderes, de entender que cuando la presidenta dice es tiempo de mujeres, cuando la presidenta plantea esto como sus principales y reformas prioritarias al iniciar su sexenio, pues es un llamado a todas y todos reconstruirnos, reaccionar y hacer lo que nos toca, digamos, para combatir la violencia y para garantizar la igualdad. Entonces, bueno, ahí estaremos no de manera punitiva, pero sí con el peso, digamos, de la Secretaría y del Gobierno de México, pues tocando todas las puertas para que ejecuten y hagan lo que tengan que hacer para garantizar esto. Veo que va a haber mucho trabajo con la función pública, sobre todo, digamos que asume como responsabilidad ser parte de todo este proceso. ¿Habrá un trabajo, se tiene contemplado un trabajo con el sector privado, digamos, porque el Estado ha venido funcionando como un gran ejemplo de ese tránsito hacia, o sea, la paridad, por ejemplo, se ve muy claramente en el gobierno, en distintas dependencias, no así en las empresas ni en el sector privado, donde las cifras de disparidad salarial o de mujeres en puestos directivos pues, prácticamente no existen, no son mínimos. Y hablando de otros derechos, lo mismo. ¿Tienen pensado los medios de comunicación, por ejemplo? Mira, tenemos pensado muchísimas cosas porque pienso que es emocionante pensar que lo que podamos avanzar este sexenio sin duda va a impactar, yo lo digo así en los últimos tiempos, a que las niñas que crezcan y nazcan
en este sexenio tengan mucha mayor perspectiva de futuro, de seguridad, de paz, que la que tuvimos a lo mejor tú, yo, nuestras madres, nuestras abuelas. Entonces hay que hacer todo lo que esté a nuestros alcances. Y tenemos pensado muchas cosas y hemos dialogado pues con sectores y cámaras empresariales justamente a cómo, digamos, todos los actores de la sociedad, públicos o privados, podemos hacer algo que nos permita alcanzar esa igualdad sustantiva y combatir la violencia. Por ejemplo, con las empresas o con algunas cámaras empresariales hemos hablado, que empiecen a adoptar una serie de cambios de conductas o de buenas prácticas en las empresas, fomentar la paridad en sus áreas directivas. A lo mejor no lo harán de la noche a la mañana, pero si un año empiezan a darle, digamos, a tener mayores o más mujeres en los consejos, en las áreas directivas, pues a lo mejor al acabar este sexenio habrá empresas que logren la paridad, a lo mejor hay otras que alcanzarán el 30, 40%, pero que se atienda a este llamado. Entonces, en los medios, bueno, nos tocará, en su momento queremos proponer guías, manuales comunicativos que permita pues evitar los roles de género, las violencias que a veces están normalizadas en algunos programas de televisión. Entonces, hasta las exigencias físicas. Hasta ¿no? las exigencias físicas, claro. Entonces, vamos a hacer desde la Secretaría todo lo que esté en nuestras manos en términos del cumplimiento de estas normas constitucionales y leyes, pero también la capacidad de convencer y sensibilizar a quienes pudieran no sentirse obligados. Claro. Y me parece que el llamado de la presidenta en sí mismo es muy fuerte para que todos los actores sociales, privados o públicos, pues se sumen a este tiempo de mujeres, ¿no? que hemos denominado. Pues partimos de la base que la Constitución es para todas, todos y todes, y por lo tanto no puede haber nadie que no se sienta obligado. Secretaria Citlali Hernández, muchas gracias por estos minutos. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias y estaremos viendo esas leyes secundarias. Muchas gracias, secretaria. Gracias, Azul.